es Dios. Vamos a aprender también acerca de cómo se ve el carácter de Dios y cómo se muestra esa promesa del nuevo pacto, que es Jesús, específicamente celebrado a través de la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y vamos a pasar al profeta Oseas. El profeta Oseas está conformado por 14 capítulos. Los 14 capítulos está dividido en tres secciones. La primera sección del capítulo 1 al capítulo 3, la segunda sección del capítulo 4 al capítulo 11 y la última sección del capítulo 12 al capítulo 14. Estas tres secciones nos dejan ver, primero, conocer al profeta Oseas. El profeta Oseas es un profeta que vivió en el reino del norte. ¿Se acuerdan ustedes que se separa el pueblo de Israel, toda la nación del pueblo de Israel se separa en dos reinos? Termina siendo el reino del norte y el reino del sur. Oseas es un profeta que vive con el reino del norte, llamado también Efraín o llamado también Jacob, así se le llamaba ese reino. Y fue 200 años, esto sucedió 200 años después de que se separara, que hubiera esa división del reino del sur, también conocido como Judá. Y entonces, ojo aquí con esto, porque dentro del diálogo de Oseas se menciona a Israel, quien fue infiel, y también a Judá, Judá que no ha caído, Judá que no pecó, que no le fue infiel. Vamos a ver eso también. Entonces, conocer que Oseas es ese llamado, recibe ese llamado de parte de Dios, inicia cuando está el reinado de Jeroboam II. Él es rey de ese reino del norte, uno de los peores reyes que registra la Biblia en ese entonces, aproximadamente 722 años antes de Cristo. Y en ese imperio asirio viene a tomar cautivo, esclavo al reino del norte, viene a tomar y arrasó con ellos y los esclavizó el Asiria. Aquí ya no es Babilonia. ¿Se acuerda que en los otros casos que habíamos visto había sido Babilonia? En este caso fue Asiria el que lo esclaviza y que lo destruye prácticamente todo de Israel. Todo esto representado y comentado en Segunda de Reyes, capítulo 14 al 17, por si usted quiere ir al contexto de ese momento. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 17, ahí sucede este hecho, es decir, sucedió, es algo que realmente sucedió durante el reinado de Jeroboam II. Entonces, durante 25 años, Osea hace una colección de sus predicaciones y de sus escritos y es en forma poética. Cuando él comenta, cuando él escribe, lo hace bastante poético y se divide en estas tres secciones que les comento. La primera sección del capítulo 1 al capítulo 3 vemos la figura del matrimonio de Oseas con Gomer. Gomer, esa mujer que es llamada una mujer adúltera. En el capítulo 1, si me acompañan al libro de Oseas, capítulo 1, en el verso 2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo, Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Este es un caso bien particular del profeta, porque hay muchos profetas que llevaron el mensaje, que compartieron dirección, que compartieron el mensaje de parte de Dios, pero él, o sea, representa al profeta que encarna la palabra. El profeta que no solo recibe la palabra y la comunica, sino que él, su vida, se vuelve una encarnación de la palabra. Dios le dice, ve, no solo le dice que dijera la palabra, no solo le pide que comunique la palabra profética, sino que le pide que él viva la palabra profética, él la encarne, la viva en sí. Y le dice, ve y cásate. Y efectivamente el profeta se casa con una mujer llamada Gomer, y esta mujer le fue infiel, se va con sus amantes, se va y empieza a tener hijos con su esposo, pero también tiene esa vida de adulterio, esa vida de fornicación. Dice la palabra que
esto que menciona y que efectivamente Oseas lo realiza, es un símbolo profético, es un símbolo profético de la relación de Dios con Israel, como Dios pone de ejemplo lo que es el matrimonio y lo que es la fornicación, lo que es la idolatría, lo que es la apostasía y lo que es el matrimonio, que es la relación, que es la intimidad, que es el pacto, asemeja y pone de manifiesto en Oseas esa, esa relación que viene un pacto de Dios con su pueblo, pero el pueblo, que es el pueblo, Dios es el marido fiel, que es Oseas. Y el pueblo viene a ser ese pueblo idólatra que comete apostasía, que comete fornicación, que comete adulterio, que lo engaña al esposo fiel. Luego, también muestra que el que proveía, el esposo que provee, el esposo que sostiene a esa esposa, ella busca en otras fuentes la provisión. Dice, me voy con mis amantes para que me provean, para que me den. Dice que eso decía Gomer. Y entonces, buscando provisión en otras personas, en sus amantes, es que ella es infiel hacia su esposo, que le estaba proveyendo. Esta es una figura profética también. No solo lo vive el profeta, sino que también demuestra cómo Dios ha venido siendo ese Dios proveedor con su pueblo Israel, cómo lo liberta de la esclavitud, cómo lo lleva hacia la prosperidad, hacia una tierra prometida, cómo les permite construir de la nada, del desierto. En el desierto el Señor les da de beber, les da de comer, los sustenta, los guía y ellos cometen esa traición con Dios. Y entonces hay dos opciones. La primera es terminar el pacto. Dice el Señor, Él se enoja, se molesta y dice, los exterminaré. Pero también hay una segunda opción, es renovar el pacto. Y Dios en su amor, en su misericordia, prefiere renovar ese pacto con la novia, renovar el pacto de fidelidad con su pueblo. Y decide renovarlo por su propio amor, por su compasión y fidelidad hacia sí mismo. Vamos al capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. 19 al 20 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Dios. Es decir, el Señor está diciéndole a su pueblo, me fallaste, me fuiste infiel, pero yo quiero desposarte para proveerte, para hacerte justicia, para tener misericordia contigo, para que me conozcas. Y esto de conocer a Dios lo vamos a ver muy repetidamente en Oseas. Vamos a ver el llamado a conocer a Dios, pero ahorita vamos a ver de qué forma. En el capítulo 3 también dice en el verso 1, me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel. Entonces ahí está la similitud, el momento en el que Dios da la palabra, Oseas la encarna, es decir, la lleva a la vida y Dios vuelve a recargar la palabra y dice, así es mi relación con mi pueblo. Yo los amo, yo me caso con ellos, es decir, hago un pacto con ellos y ellos me traicionan. Pero yo, dice, como el amor del Señor lo he tenido para con Israel. Entonces, vemos cómo el Señor, esa derrota, ese exilio, ese enemigo que se levantó contra el pueblo, es el resultado inminente de la desobediencia, es el resultado inminente de la falta de fidelidad del pueblo de Israel, es el resultado y Dios le llama al arrepentimiento, le dice arrepiéntete, le dice ven de nuevo, vuélvete a mí, hay una esperanza para aquel que se arrepiente, hay una esperanza porque Dios siempre quiere dar una palabra de esperanza, no de condenación. Nuestras malas decisiones, nuestras malas actitudes, nuestro elegir en desobediencia es que nos lleva a consecuencias negativas. No es que Dios sea un Dios malo,
y que Él quiera vernos castigados, ni en el exilio, ni en esclavitud. Él quiere darnos una vida, Él hace un pacto con nosotros, Él es fiel con nosotros. Pero cuando nosotros nos rebelamos contra Él, lo abandonamos, ponemos nuestra confianza en alguien más, en otra cosa, cuando lo ponemos en segundo plano, porque mi ídolo es alguien más o mi ídolo es otra cosa, otra situación, esto viene a ocupar el lugar de Dios. Dios se molesta, se indigna, se siente traicionado. Y entonces empieza a decir, no me conocen, es que mi pueblo perece porque no me conoce, es que mi pueblo se muere porque no me conoce. Entonces dice la palabra que Él llama al arrepentimiento. Hay una palabra de esperanza para aquel que busca otra vez a Dios. Y entonces ahí en el capítulo 6 vamos a encontrar esa promesa a través del cual el arrepentimiento va a llevarnos a ese pacto eterno, a esa nueva alianza a través del Mesías, el Rey eterno. El amor entonces de Dios y la misericordia de Dios son más poderosas que el pecado de Israel. Si hay algo que podemos aprender de todo el libro de Oseas, es que muestra el carácter de Dios Mm, en misericordia y en amor, y nos dice, le fallamos a Dios, pero el amor de Dios, la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Por eso vino Jesús a pagar un precio de cruz, a pagar un precio de sangre, porque Él nos ama. Y decía Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, aún en medio de la injusticia, aún en medio de ese sacrificio, de ese dolor. Jesús siempre permaneció amando, siempre permaneció con misericordia. Aunque nosotros le fallemos, esto viene a ser más grande el amor de Dios para con nosotros. La segunda sección, que es del capítulo 4 al capítulo 11, vamos a ver acusaciones y advertencias. Hay acusaciones que el profeta Oseas le hace al pueblo de Israel, les llama la atención, les llama a obedecer a Dios, y también las advertencias de su necedad, las advertencias de su rebelión. Y entonces presenta las causas y los efectos de esa infidelidad. Y dice él en el capítulo 4, quiero que me acompañen por favor, al capítulo 4, verso 6. Dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí habla del conocimiento de Dios. La palabra conocimiento en el hebreo es yada, Y-A-D-A, yada, que significa que es una, más que una actividad intelectual, significa un conocimiento personal, una relación íntima, un conocimiento más cercano. El conocer no significa un estudio intelectual de Dios, significa una cercanía con el Señor. Y este es uno de los temas fundamentales en el libro de Oseas con nuestra relación con Dios. Es diferente a saberme la Biblia, a conocer el carácter de Dios, porque la palabra o la Biblia me lo enseña. Es diferente tener una relación con Dios a hacer una religión. Es diferente a congregarme todos los días en un santuario a tener un encuentro personal con el Señor. Es diferente tener un corazón alineado hacia Dios que tener solo doctrinas o prácticas humanas. De hecho, es una de las cosas que Dios le dice, yo voy a cambiarles el corazón, yo voy a cambiarlos a ustedes por dentro, porque más que sacrificios, yo quiero obediencia. Y entonces la palabra conocimiento dice aquí, ustedes han perecido, han errado, me han sido infieles porque no me conocen. Y aquí habla de una relación muy cercana con el Señor. Y entonces dice Oseas, hay hipocresía en ustedes porque me adoran en el templo, pero a la vez hacen adoración a otros dioses, porque me adoran en el templo, siguen con los ritos, con las fiestas según la ley, pero también van a las montañas a hacer sacrificios para los ídolos. Entonces viven esa hipocresía en la adoración.
Y eso es lo que Dios recalca aquí. Eso le ofende, eso no le gusta, esa doble moral, esa doble forma de querer vivir ante Dios. Y él dice que han roto los 10 mandamientos. Hasta ese momento la ley entregada por Moisés era la palabra de Dios y era ese momento de seguir las directrices de Dios. Y el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios y solamente al adorarlo. Y esto lo habían roto, lo habían quebrantado y por lo tanto también existía mucha injusticia social en el pueblo. Y esto le dolía al Señor. Esto venía a romper con el pacto con Dios. Y entonces también otra de las características que muestra Oseas acá es que el pueblo de Dios intentó hacer alianzas políticas con otros reinos, como por ejemplo Egipto y como por ejemplo Asiria. Y precisamente es Asiria la que lo esclaviza. ¿Por qué? Porque intentaron hacer alianzas con quien no debían, intentaron buscar recursos con quien no debían, intentaron decir que otro me provea, que vivamos como otros viven, que me someta a otro rey y me olvido del Dios. Y se olvidaron de Dios. Y esto provoca infidelidad y esto provoca las acusaciones de Dios fueron estas. En pocas palabras, la adoración la habían pervertido, la ley la habían quebrantado, había injusticia social, había una alianza rota con Dios y querían hacer alianzas políticas con otros reinos. Y esto Dios se los acusa y esto Dios se los dice y por lo tanto les advierte que consecuencia de todo eso es que precisamente los van a tomar como esclavos. Luego, antes de terminar, porque hay un broche de oro en esta segunda parte, que es el capítulo 11, por favor dejémoslo ahí separado porque lo vamos a ver como un broche con el que cierra esta segunda parte, Oseas, en donde hay una palabra de esperanza. Pero la tercera y última parte, que es del capítulo 12 al 14, vemos más acusaciones por parte de Dios al pueblo de Israel y advertencias. En el capítulo 12 muestra también la lección de las historias de Oseas. En esta tercera y última parte, Oseas toma del pasado, toma algunas lecciones y les recuerda al pueblo de Israel que esa infidelidad ha venido sucediendo desde mucho antes, esa forma de vivir a través de engaños, mentiras, infidelidades, viene desde mucho atrás y recuerda 3 momentos importantes. Uno de ellos, el que sucedió en Génesis capítulo 27-28 con la traición y la mentira de Jacob. Oseas lo hace ver en el capítulo 12, verso 3. También recuerda ese momento de la rebelión de Israel cuando estaban en el desierto y eran liderados por Moisés. En Números capítulo 12-20. Esto es en el verso 4 del capítulo 13. Y después también hace ver ahí cuando Israel elige a Saúl como rey, dice, ya no queremos a Dios como rey, danos un rey, porque las demás naciones tienen un líder, tienen un rey. Entonces dejaron de pedirle guianza a Dios, que Él los gobernara, que Él fuera su rey, y piden neciamente a un rey. Y es ahí cuando Dios les da un rey como Saúl. Y Dios recuerda eso en el verso 10 del capítulo 13. Estos son recordatorios que hace Oseas. Usa lo que ya sucedió y les dice, prefirieron a Saúl, que les falló, que los engañó, que fue un desobediente, y dejaron a Dios como su guía. Prefirieron a otras naciones en lugar de recordar cuando yo los sostuve en el desierto. Prefirieron engañar como lo hizo Jacob, como lo hizo Jacob huyendo y a través del engaño apoderarse de una primogenitura, cuando en realidad Dios no le gusta esto. Entonces, viene él a recordar algunas cosas y les dice algunas cosas en Israel no han cambiado y necesitamos darnos cuenta y necesitamos arrepentirnos y cambiar. Y aquí la tercera parte cierra también con otro broche de oro. Entonces, estos broches con los que cierra tanto el capítulo 11 como el capítulo 14
Son dos poemas hermosos que muestran el amor de Dios, la misericordia de Dios para con su pueblo, a pesar de su necedad, a pesar de su desobediencia. Vamos a ver el capítulo 11 de Oseas, que nos muestra a Dios. ¿Cómo nos muestra a Dios? Como un padre amoroso. Mire cómo inicia el capítulo 11. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mire, cuando Israel era un niño, yo lo amé. Yo lo amé desde niño. Verso 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Es decir, cuando eran niños, cuando apenas iniciamos nuestra relación, nuestro pacto, yo lo amé desde que eran niños, es decir, el pueblo, se refiere al pueblo, pero lo muestra en una forma poética de un niño y un padre. Y le dice, yo te tomaba de los brazos y te enseñé a caminar. Los que hemos tenido la oportunidad de tener hijos, ese momento de ayudarles a dar sus pasitos, de caminar, de que aprendan a caminar y a soltarse, son momentos importantes en la vida de un ser humano. Es aquello que me enseñen a avanzar, que me enseñen a caminar. Y Dios se muestra acá como un padre que enseñó. Dice el número 4, verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de los sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida, les proveí. Fue un padre proveedor, fue un padre amoroso, fue un padre que enseñó, fue un padre que estuvo atento de sus hijos. Y este precisamente es el pasaje sobre el cual basa una alabanza muy conocida que se llama Cuerdas de Amor. Es decir, Dios siempre nos ha amado. Y aquí en este pasaje del capítulo 11, de esta segunda sección de Oseas, nos muestra el carácter de Dios, que es su amor y su misericordia. Al Dios Padre amoroso, al Dios Padre proveedor, al Dios Padre que cuida los detalles y que nos enseña a crecer. Aquí prácticamente Él nos comparte su herencia. Israel representa a ese hijo rebelde, porque en ese pasaje muestra cómo Israel se rebeló, a pesar de que él lo amó, a pesar de que le dio todo, se rebeló contra su padre. Y en el verso 8 Dios se enoja, pero a la vez quebranta su corazón y a la vez tiene misericordia y compasión. Como que un día se levantó y se enojó mucho por ver la rebelión, pero al otro no pudo soportar y se quebrantó. Pasó de enojo a quebranto de corazón. Y tercero, pasa a recapacitar y a decir, no, los discipliné, los corregí, pero lo amo más que a su falla, los amo más que su pecado, los amo más, mi amor y mi misericordia pesa más que el pecado que hicieron. Y entonces dice en el verso 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adán o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Es importante ver cómo Dios muestra su carácter acá y cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos, cómo puede Dios revelársenos a través de este pasaje. A pesar de las fallas, a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, tenemos que entender que Dios es un Dios amoroso. A veces decimos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué hay gente que aún diciendo que conocen a Dios hacen maldad, hacen cosas que se apartan de Dios? Y lo que tenemos que ponernos es en el corazón de Dios. Él se quebranta, Él se duele de eso. Él se entristece, dice la palabra, no entristezcan al Espíritu Santo porque Él se entristece, le duele mucho. Le duele saber que aún conociendo que hubo un Hijo, Jesucristo, que vino a pagar un precio muy alto por nosotros, que vino a dar su vida, todo por nosotros, que dejó su gloria, su trono, para venir a encarnarse
en un cuerpo humano y venir a pagar un precio que nos correspondía a nosotros pagar. Y aún así pisotear su sangre y aún así entristecerlo y aún así conociendo eso o sabiéndolo, mejor dicho, sabiéndolo pero no conociéndolo, sabiendo lo que Dios hizo porque tenemos esa información, pero no tenemos esa conciencia o ese conocimiento para valorar más lo que Jesús hizo y empezar a darle rienda suelta a nuestras necesidades carnales, a las manifestaciones de la carne, en lugar de darle cabida al Espíritu. Y entonces Dios se entristece y dice, mi corazón se conmueve, se quebranta, se inflama. Es decir, estoy muy triste por lo que pasó. Pero dice Dios, como Dios buen Padre proveedor, dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, no lo destruiré, porque yo soy el santo. Es decir, en Él no puede haber más que amor, en Él solo puede haber misericordia. Hemos escuchado palabras o preguntas que dicen, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué pasan cosas malas? Si Dios es bueno, ¿por qué? ¿Por qué deja que pasen cosas malas o que hayan personas malas? Yo siento que la pregunta correcta sería, ¿por qué no existen los Danieles de hoy? ¿Por qué no existen las Esther de hoy? ¿Por qué no se levantan los nuevos Elías de hoy? ¿Por qué no se levanta aquel Daniel que a pesar de que lo hicieron tentar o caer, él se mantuvo fiel a Dios? A pesar de que su vida estaba en riesgo, él seguía adorando a Dios. ¿Por qué no hay manifestaciones tan grandes de Dios en nuestras vidas? Porque quizás nos falta levantar una nueva Daniel, una nueva Esther, una nueva Ana, una nueva Sara, un nuevo Elías, un nuevo Oseas, que encarne la palabra, que tenga conocimiento de Dios más que información de Dios. Necesitamos mujeres de propósito que conozcan a Dios y significa una relación íntima con Dios, que hagamos un cambio alrededor de nosotros, porque somos las nuevas mujeres como Daniel, que siguieron a pesar de que su vida estaba en riesgo, a pesar que arriesgaban mucho su prestigio, su posición en el reino, su vida, él siempre permaneció fiel. A pesar de que Oseas estaba llamado a ser el profeta de ese tiempo, estaba dispuesto a encarnar la palabra profética, de casarse con una adúltera, de tomar ese papel y encarnar esa palabra de Dios y representar el amor de Dios y la misericordia. Y efectivamente así lo hizo Oseas. Se casó con Gomer, Gomer le falló y él iba, le pagaba a los amantes lo gastado y la recuperaba nuevamente. Y ella volvía a fallarle y él volvía a ir por ella. Y esto viene a mostrarnos que Dios tiene un amor tan grande, mucho más grande, pero necesitamos convertirnos en esas mujeres que se vuelven a Dios, que se arrepienten, que lo buscan sinceramente, que tratan de conocerlo realmente, cómo es Dios, el carácter de Dios. Y entonces el capítulo 11 nos muestra esto. Luego vamos al capítulo 14, que muestra la esperanza en el futuro. Y aquí vamos cerrando esta parte, que dice el capítulo 14, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplicas y volveos al Señor. Quiten toda iniquidad y acepten el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Es decir, hay una oportunidad para todos aquellos que querramos arrepentirnos. Volverse a Dios significa dejar todo y volverse es, voy a enfocarme otra vez en Dios. Voy a confiar otra vez en Él. Voy a poner mi amor otra vez en Él. Voy a ponerlo a Él de primero. Voy a confiar en lo que Él hace. Voy a obedecerle. Voy a seguir sus pasos. Eso es volverse a Dios. Y lo llama al arrepentimiento en el capítulo 14 para cerrar este libro. Y dice, y Dios va a sanar a Israel. Le promete sanarla desde adentro. Le promete no solo algo cosmético, no, le promete una renovación total. El verso 4 dice la palabra, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia.
porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, es decir, empieza a hablar a Israel como un árbol grande que empieza a extender sus ramas y todos serán benditos a través de Israel. Precisamente la imagen de Dios bendiciendo a la nación de Israel y las naciones benditas a través de la promesa y del pacto que Dios hizo a Israel. Hay una nota final aquí en el verso 9. Hay una nota final como una nota final, un postdata de parte del escritor. Y dice la palabra aquí, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Pregunta. Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es decir, el camino que vamos a caminar, todos vamos a pasar por el mismo camino. Es un camino que Dios lo creó, pero el camino está hecho para ser un camino de flores, un camino de bendición para aquellos que obedecen a Dios. Pero también caerán en ese camino aquellos que decidan rebelarse contra Dios, aquellos que decidan caminar equivocadamente y alejados de Dios. Esto viene a mostrarnos el carácter de Dios, las intenciones de Dios, también la naturaleza humana, que todos estamos como propensos a fallarle a Dios. Somos humanos, pero estamos llamados a mantenernos en fidelidad. Y también nos muestra que el propósito de Dios prevalece. El propósito de Dios es el nuevo pacto, es siempre amarnos por sobre todas las cosas, es hacer justicia en nuestras vidas. Sí, su justicia caerá, su disciplina caerá, pero sobre todo el corazón de Dios prevalece, el amor de Dios hacia su pueblo, el sanarnos y el salvarnos para vida eterna. Y Jesús precisamente es ese rey mencionado en el capítulo específicamente en el capítulo 6, verso 1, 2 y 3, donde vemos como una esperanza de vida, en donde Dios dice a través de un reino, dice la palabra en el capítulo 6, venid y vuélvanse a Dios, porque Él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es el adelanto que a través de Oseas da Dios a su pueblo, la forma en que Dios reivindicará, dará perdón, volverá a aliarnos en una relación íntima a través de esta vida eterna de aquel que resucitó dentro de los muertos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que esta es la palabra que Dios nos trae a través de Oseas. Muchas gracias a todas. Les mando un fuerte abrazo.